Saludos y bendiciones para todos y para todas. Una vez más, sintiendo la alegría de poder compartir este espacio de reflexión que hemos llamado En el Camino. Durante estos días, estamos en el mes de junio, ¿verdad? En el caso de este año 2017. Durante estos días, la Iglesia Cristiana celebra el evento de Pentecostés. Pentecostés es el momento en que se cumple en el calendario de lo que Jesús le había estipulado a los discípulos, aquello que él les había dicho, que se quedaran en Jerusalén porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, lo que se llamó en ese momento, ¿verdad?, el poder de lo alto. Y el Pentecostés marca, para mucha gente, ¿verdad?, como lo vemos, marca ese comienzo, ese nacimiento como tal de la vida de la iglesia. Y en ese evento de Pentecostés, los discípulos y muchas otras personas estaban reunidas en un determinado lugar, en un aposento, en un espacio, y allí ocurre un evento que se entiende, que se afirma y que se cree que fue la ofrenda de parte de Dios del Espíritu Santo a aquella comunidad para que pudiesen salir a hacer la tarea que ya Jesús, estando en vida, les había anunciado que le tocaba a ellos desempeñar. Dicho eso, en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, nosotros y nosotras, cuando conocemos el final de la historia, conocer el final de la historia nos hace perder de perspectiva el valor de lo que ocurrió antes de llegar a ese final. Conocer el final de la historia hace que en ocasiones podamos perder de perspectiva el valor de lo ocurrido hasta llegar a ese momento. Y ahí me gustaría, en esta primera reflexión, y digo primera porque en la segunda parte vamos a estar tocando también este evento de Pentecostés, a mí me gustaría por unos minutos invitarles a ustedes a que me acompañen a ver la otra cara de este momento. Miren lo que estoy diciendo, la otra cara de este momento. Porque ahí usted y yo nos vamos a mirar en ese espejo. Todos nosotros hablamos y vemos y nos fijamos y quedamos asombrados por ese momento maravilloso en que los discípulos y la gente que estaba allí reciben el Espíritu Santo y el evento tan maravilloso, tan portentoso que se da en ese momento, y ni hablar de lo que ocurre después de ahí. Los discípulos parecen haber tomado otra actitud, están revestidos de otra manera de enfrentar la vida. Ya usted ve los milagros y los discursos muy llenos de persuasión y de convencimiento para que la gente se convirtiera, los hechos milagrosos, repito, la manera como su carácter se definió de tal forma que pudieron enfrentar incluso la oposición de las autoridades y todas las persecuciones y las adversidades que hubo. Pero la cosa no siempre fue así. Les invito a leer porque ahí es donde quiero, en esta primera parte de Pentecostés, ahí es que me quiero detener un momento. Síganme con su atención en esta lectura que está en el Evangelio de Lucas. Ya al final, el capítulo 24, y escuchen lo que dice. Estaban hablando de esto, se refiere a la comunidad de los discípulos, y luego de haber ocurrido el momento de Jesús aparecerse a los llamados caminantes de Emaús. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un fantasma no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo: ¿tienen algo
de comer. Le ofrecieron un trozo de pescado asado, lo tomó y lo comió en su presencia. Después les dijo: esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y por ahí sigue el relato en el Evangelio de Lucas, en el que finalmente les dice que se vayan, que permanezcan, ¿verdad?, en Jerusalén, que queden en Jerusalén, para que entonces reciban la promesa del Espíritu Santo. Esos discípulos que vemos en Hechos capítulo 2, que es la continuación del Evangelio de Lucas, es la segunda parte de la obra del evangelista que compone Lucas. Esos discípulos que vemos en el capítulo 2 de los Hechos, recibiendo el Espíritu Santo, y cómo de ahí emprenden con voluntad, con decisión, con entendimiento, con entereza de carácter, toda esa misión que está después en el libro de los Hechos, no son los discípulos, no son las personas que encontramos en el Evangelio de Lucas. ¿Dónde Jesús encontró? ¿En qué estado? Y cuando digo dónde, no es físicamente dónde, sino dónde anímicamente, ubicados emocional y espiritualmente, ¿dónde? ¿Dónde encontró estacionados a los discípulos Jesús cuando se les aparece luego de la resurrección? Los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo, llenos de un paralizante sentido de frustración, de derrota frente a la vida, sintiéndose quebrados, porque todo aquello en lo que ellos habían puesto su esperanza de repente se les presentaba como un fracaso verdadero. A lo que se les había invitado a creer se había desvanecido a los ojos de ellos, y estaban llenos de miedo, de angustia, de temor, escondidos, sin agenda, sin propósito, sin rumbo, sin dirección, desprovistos de cualquier sentido mayor que le pudiese dar norte y brújula a su vida. La buena noticia es que esas son las mismas personas que, obedeciendo la directriz de Jesús, y posiblemente obedecieron esa directriz sin entender todo lo que estaba pasando, sin poder realmente todavía tener claramente delineado en su cabeza de qué era de lo que se trataba, eso que Jesús les estaba diciendo. Eso es lo maravilloso, hermano y hermana. Eso mismo que le estoy diciendo es lo maravilloso. Que Dios, en la persona de Jesucristo, esas mismas personas que vemos en Hechos 2, son los mismos que Él encuentra en este estado. La mirada de Dios no se queda estancada en lo que ve en nosotros hoy y ahora, sino que la mirada de Dios siempre es capaz de ver en nosotros lo que puede ser. La mirada de Dios siempre está inclinada a ver lo que Él puede hacer y donde Él nos puede llevar. Mientras la nuestra, en tantas ocasiones, por la ofuscación que crea el momento en el que estamos, por la parálisis que crea el momento en el que estamos, la mirada nuestra se queda estancada, anquilosada, petrificada, momificada en el presente, sin poder ver más allá de casi de nuestras narices. Jesús de Nazaret, ya resucitado, estaba viendo a dónde Él los podía llevar. En qué estado nuevo de situación Él podía poner la vida de estas personas que aquí estaban así, pero que en otro momento su vida, sus actos, sus palabras tomaron otra forma.
Y me encantaría que usted le hiciera caso, que tú le hicieras caso a lo que te estoy diciendo, porque en un sinfín de momentos de la vida, nosotros solamente nos quedamos viendo lo que ese momento nos presenta, y Dios nos invita una vez más a que nosotros veamos dónde Él nos puede llevar. Desde qué punto y en qué punto estamos hasta qué punto Dios nos puede llevar. Y con eso vas a derrotar, y no con una cosa superficial, sino con convicción. Con eso vas a derrotar sentidos de derrota que tienes en tu vida, frustraciones que no te dejan ser una persona dignamente feliz. Vas a poder rebasar estancamientos en los que te has quedado ahí atascado o atascada, porque Dios, a esta gente que en Hechos 2 los vemos llenos del Espíritu Santo, y después de eso le metieron mano a lo que venía por delante, con el pecho abierto, no siempre fue así. 50 días antes, y después hablaremos de eso, de lo que es Pentecostés, que lo que significa es el día 50. 50 días antes estaban en un estado de situación completamente distinto al que podemos estar tú y yo en cualquier momento de la vida, pero Dios siempre nos invita a que nosotros podamos ver lo que Él también ya está viendo con nosotros, y aunque nosotros no lo veamos, a que le creamos a esa mirada que Dios nos da, que Dios nos hace, que permite que lo que hoy no es pueda ser en otro momento, y que nuestra vida alcance otro estado, que nuestra vida alcance otro lugar, que nuestra vida alcance unas agendas, unos propósitos, una dirección que tal vez en este momento no la vemos, pero que están ahí en la agenda y en el pensar del amor de Dios para tu vida y para la mía. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y empieza a creerle a esa mirada de Dios, que no solamente, que no se estanca tanto en lo que es ahora, sino que siempre está viendo lo que puede ser y lo que Él puede hacer contigo y conmigo. Dios nos bendiga a todos y a todas. Nos seguimos viendo con Jesús en el camino.